Esto es Zona de Promesas, un espacio donde la pasión, la vocación y la resistencia se entrelazan en el fascinante mundo empresarial. En cada episodio, Nicolás Alfonso entrevista a un empresario destacado que ha superado obstáculos, alcanzado la cima en su carrera y aún continúa persiguiendo nuevos sueños. A través de sus experiencias, descubriremos la génesis de su motivación y quién te dice de inspiración para trazar tu propio camino. La Zona de Promesas es ese paso hacia adelante en el camino hacia la utopía, el ladrillo en la construcción del futuro imaginado. Acompáñanos en este viaje inspirador. Buenas tardes. Bueno, hoy nos acompaña Manuel Tagle. Manuel es presidente y titular de AutoCity, además el presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba por periodo nuevo, recientemente inaugurado, y un referente en el empresariado cordobés. Buenas tardes, Manuel. Un gusto tenerte con nosotros. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo te va? Un gusto estar contigo. Bien, muy bien, che. Manuel, contame un poco qué es Grupo Tagle, que no es solamente AutoCity, también hay desarrollo inmobiliario, hotelería. ¿Qué es Grupo Tagle hoy en términos de número, en términos de cantidad de gente? Bueno, el Grupo Tagle es un grupo que surgió originalmente con mi padre, que tuvo una concesionaria de autos en su momento, donde yo comencé a trabajar ahí. Después yo me separé, porque, bueno, consideré que éramos demasiados en el directorio con un socio excelente que teníamos, que era la familia Mansi. Y tuve la oportunidad de abrir una concesionaria en forma independiente, en ese momento Peugeot, en el año 78. Y bueno, ahí fui abriéndome paso y camino de manera más independiente. Yo soy el único hijo varón de mi familia, con lo cual mi padre, cuando yo me fui del negocio que era un poco de él y de familiar, bueno, vendió su parte a los socios y quedé ya prácticamente solo yo, tratando de abrirme camino dentro de las dificultades que tienen los negocios y sobre todo comenzar con un negocio que tenga realmente que tenga éxito y que se logre cautivar al público y que se logre imponer una marca. Y bueno, para eso trabajamos con seriedad, con respeto al cliente. Tan es así que cuando inauguramos sacamos una campaña que decía respeto al cliente, acuerdo de caballeros, etcétera, de tal forma de luchar contra esa imagen que existe a veces en la sociedad y en el mercado, de que ciertos comercios, ciertas actividades comerciales y empresarias a veces trabajan en beneficio propio y le dan la espalda a veces a los clientes. Nosotros invertimos esa premisa y decidimos realmente considerar a los clientes como el objetivo prioritario, tratando de que el cliente siempre fuera respetado, siempre fuera considerado como el objetivo supremo nuestro, que es cautivarlo, satisfacerlo. Y ese espíritu fue lo que fue permitiendo que nosotros creciéramos, tuviéramos una fama positiva, una imagen correcta y positiva. Y bueno, fue generando el comienzo de una empresa que se fue desarrollando en aquellos años. Por supuesto que sobrevivimos a algunas crisis, la crisis del año 80, cuando tuvimos la hiperinflación, tuvimos por supuesto dificultades que tuvimos que sortear, y después tuvimos la crisis del 2001. Y en esos momentos, Manuel, te da un poco de miedo también, ¿no? El abro mañana, ¿con qué me encuentro? ¿Cómo administrabas ese estrés? ¿O cómo administras ese estrés? Con la confianza. Cuando uno tiene confianza en lo que hace,
cuando uno sabe que puede agregar valor a una actividad determinada en función a la forma de organizar las cosas, a definir una política que sea correcta y sobre todo a conformar un espacio de trabajo y de ambiente con calidad, con buen gusto, y que se diferencie del resto de los competidores, que yo sabía que eso lo podíamos lograr. O sea, la cultura, impregnaste una cultura. Sí, bueno, yo tuve la posibilidad, aunque parezca mentira, tuve la posibilidad de desarrollarme en el ambiente del golf. Yo competí de chico. Me han dicho que eras un gran jugador. Sí, fui bueno, sí, la verdad que jugué mientras me desarrollaba como empresario, mientras estudiaba. Y me han contado que jugabas mucho cuando eras chico en el colegio. Sí, que llegaste a ser... sí, fui campeón nacional de menores, fui campeón nacional de aficionados, integré el equipo argentino varias veces para jugar afuera. Inclusive que algún guiño de ojo de algún cura con alguna falta, perdonándosela a Manuel porque era buen jugador, ¿puede ser? No, eso no, porque siempre acomodamos las cosas, tampoco fue una cosa sumamente exagerada la dedicación mía, sino que fue en los momentos libres, y bueno. Pero la crianza en el deporte te va generando un hábito, ¿no? La crianza en el deporte es realmente extraordinaria porque te permite ejercitarte en lo que después va a ser la vida, es decir, la competencia, la disciplina, el entrenamiento. Y la vida es casualmente eso, entrenarte, disciplinarte. Y me imagino que habrás tenido alguna frustración también, alguna vez que las cosas salieron mal o alguna lesión. Por supuesto que el golf, ya lo decía mi padre, de 10 veces que jugás torneos, normalmente tenés 2 satisfacciones y 8 frustraciones, porque bueno, los otros también quieren ganar y a veces uno gana más a veces o no, pero perdés muchas veces también. Y vas forjando un carácter, ¿no? Y sí, vas acostumbrándote a que el verdadero resultado surge del trabajo, de la dedicación y por supuesto de pulir cosas que te permitan desarrollarte. Y ese espíritu del golf, cuando yo iba de chico a los ambientes de Buenos Aires, ambientes realmente muy diferentes a los que se vivían en Córdoba. Córdoba era una ciudad en ese momento muy tierra adentro. La gente de Córdoba no viajaba, los porteños sí viajaban. Los porteños conocían París, conocían Londres, conocían Madrid, sobre todo París. Tan es así que la ciudad de Buenos Aires se hizo un poco con el estilo de París. Ellos vivían algunos meses en París y el resto en Buenos Aires. Así que ellos tenían digamos, una cultura, una educación, no digo que era superior a la nuestra, pero sí era como que tenían efectos diferenciadores, ¿no? En la forma en que se vestían, en la forma en que hacían las cosas, en la forma en que construían sus casas, los barrios. Tan es así que la ciudad de Buenos Aires siempre fue una ciudad muy linda. Bueno, Córdoba también fue linda, pero fue más colonial. Buenos Aires creció con grandes casas, con grandes palacios en su época. Y bueno, fue el esplendor de la Argentina antes de los años 40, que generó realmente una riqueza descomunal. Y esa riqueza, bueno, se plasmó en todo el crecimiento que tuvo el país y todo el crecimiento que tuvo la ciudad de Buenos Aires. Y cuando yo iba allá, bueno, miraba todo eso y eso me dio una experiencia, un conocimiento de lo que es otra vida, no la de Córdoba solamente. Hay que salir, ¿no? Los porteños hablaban idiomas, nosotros no hablábamos idiomas, porque consideramos que no íbamos a salir nunca de Córdoba. Bueno, hay que salir, ¿no? Hay que salir al mundo, hay que supuesto, mirar. yo creo en ese sentido que cuando los jóvenes tienen la posibilidad de salir al exterior, a los países desarrollados como Estados Unidos, bueno, a Europa es un poco más difícil, pero cuando tienen la posibilidad, son experiencias que son muy valiosas, te forjan el temperamento, te forjan la mentalidad y te permiten ser una persona que con el tiempo te constituís en algo diferente. Claro. Y lo que te permite tener éxito en la vida es cuando sos realmente diferente. Porque cuando sos lo mismo que todos los demás, bueno, no es que yo diga que soy diferente y que soy mejor,
Posiblemente soy diferente, pero no digo que sea mejor. Algunos considerarán que son mejores que yo. Pero el hecho de diferenciarte es lo que permite que cautives un sector de la sociedad y que tengas más éxito. Bueno, nosotros hicimos la empresa de esta forma, con una personalidad fuerte, tratando de hacer las cosas bien, de tener los lugares bien decorados, con buen confort. Y así fuimos progresando, fuimos creciendo, independientemente de que tuvimos algunos sofocones por ahí en las crisis argentinas, porque Argentina siempre tiene situaciones inesperadas. Tuvimos la hiperinflación del año 80, creo que fue. 89. 89. Sí, en el 80 hubo una crisis menor y después la hiperinflación del 89, sí. Que para los que no vivieron eso... Fue brutal. Es brutal. Fue brutal porque nosotros en esa época, y esto es lo que hay que reconocer al gobierno del presidente Milei, que nosotros en diciembre del año 2024, del 2023, cuando él asume, el ministro Massa dejó al país en las puertas de la hiperinflación. Y la hiperinflación es una cosa perversa, tremenda. Nosotros vendíamos autos en ese momento Renault, porque de Peugeot pasamos después Renault, y bueno, los precios subían 3 veces por día. Por día. Así que nosotros solamente vendíamos un auto cuando teníamos la seguridad y que la fábrica nos había repuesto el auto, claro, y nos había facturado el auto al precio que nosotros estábamos vendiendo. Claro, porque podés perder un montón de plata de un día para el otro. Si vos vendés y te quedás con plata y después vas a comprar y te subieron el 15-20% los autos en un día o en 2 días, bueno, perdiste no solamente lo que ibas a ganar, sino que perdiste parte de tu capital. Entonces corrías el riesgo de fundirte. Era un par 5 saliendo desde la arena todos los días, digamos, difícil. Y sí, ahí hiciste una analogía con el golf. Obviamente que era difícil, claro, pero son conceptos que yo como contador, y un poco con la experiencia de mi padre, que también fue un empresario bastante lúcido, sobre todo fue muy comercial, y después fue un intelectual que se dedicó un poco a estudiar la economía, filosofía, así que tuve también esa aureola que me dejó él sobre los conocimientos económicos. Él siempre fue un estudioso, un economista, no fue economista, pero fue un autodidacta, que fue liberal, siempre pregonó las ideas de la libertad, como lo hago yo, del libre mercado, y bueno, estas cosas son las que también permitieron que uno se diferenciara un poco. En la Argentina siempre hubo una tendencia socialistona. Los gobiernos no se animaban a hacer los cambios hacia la libertad porque la sociedad había tenido algunas experiencias con gobiernos militares y entonces era como que no se animaban a cambiar el rumbo del país, ese rumbo demagógico, ese rumbo proclive a los subsidios, a la intervención del Estado permanentemente, a tratar de favorecer a la sociedad congelando precios, bajando las tasas de interés a los bancos de manera autoritaria. ¿Y qué hacían con eso? Replegaban la inversión, replegaban la actividad económica, entonces perjudicaban más a la sociedad de lo que la beneficiaban con esas medidas. Eso es lo que llamamos nosotros, bueno, en la bolsa, yo siempre a veces lo describo, es la percepción simple que tiene el ser humano de los acontecimientos, porque lo percibe con sus sentimientos, los ojos, los oídos, y bueno, cualquiera que le dicen si subimos los sueldos un 30%, y bueno, vamos a consumir más y vamos a ser más felices, vamos a vender más, las empresas van a vender más. Bueno, pero si vos aumentás los sueldos sin aumento de la productividad, obviamente se genera un proceso inflacionario y lo que lograste por un lado lo perdiste por otro. Siempre hay que medir los costos. Entonces, estas fueron las faltas de criterio que hubo en la Argentina. Y has visto varias a lo largo de tu vida empresarial. Hasta, bueno, el gobierno de Macri, te diría, hemos tenido desatinos del gobierno kirchnerista, que fue una lástima, porque introdujo esta política del populismo demagógico, tratando de favorecer a la sociedad en cuestiones, digamos, normales de la vida cotidiana, pero que en el fondo
terminan generando efectos contrarios. Es decir, las inversiones se repliegan, las empresas no invierten, las empresas no toman gente porque no tienen confianza, entonces no saben qué va a pasar dentro de un mes. La única forma de recuperar los países es cuando vos recuperás la estabilidad monetaria. Si un país logra la estabilidad monetaria, se encamina a un crecimiento y a un progreso realmente asombroso. Y eso lo han logrado los países inclusive vecinos nuestros. Y no puede ser que Argentina junto con Venezuela sean los dos países que no lograban doblegar la inflación, replegar el Estado para que el sector privado progrese y sea digamos, el motor del crecimiento económico. Y de esta forma, bueno, Argentina perdió mucho tiempo porque tuvo un proceso inflacionario muy nefasto y bueno, se trató de corregir con el gobierno del presidente Macri, se hicieron muchas cosas positivas en el sentido de inculcar la necesaria, el necesario equilibrio fiscal, el necesario superávit fiscal, la necesidad de no emitir moneda más que generan los déficits, así que bueno, pero eso no alcanzó a prosperar, se hicieron correcciones que dieron resultados, pero se perdieron las elecciones, pero de todo modo eso sirvió para que después del fracaso del gobierno de los Fernández, con Sergio Massa como ministro, la sociedad se diera cuenta que esto ya estaba agotado. Se acabó. Agotado. Y entonces, bueno, votó a un cambio fuerte, disruptivo, como es el presidente Milei, que está haciendo las cosas muy bien, pero que obviamente a veces tiene algunas reacciones y actitudes que algunos pueden cuestionar y que es razonable porque no todos nos gusta a veces lo que hace una persona o no hace, pero bueno. Pero a pesar de una Argentina complicada, Manuel, el Grupo Tagle siempre fue creciendo, siempre fue incorporando nuevas marcas. Hoy, ¿qué son? Unas 6 marcas, arrancaron con Peugeot y son 6 marcas que tenés, más motos. Realmente es grande. Bueno, yo tengo 5 hijos varones, esos 5 hijos varones se incorporaron hace, te diría, 20 años a las empresas, lentamente se fueron incorporando. No todos trabajan conmigo, es decir, hay uno que no, pero también colabora el mayor. Pero el resto uno está en el negocio de los autos y 3 están en el negocio inmobiliario, que se puede dividir mejor porque hay negocios inmobiliarios como el Terrón, como Nuevo Malagueño. Que ahí vos sabés que tiene la impronta tuya, esa vos hablas de la diferenciación, de ser un tipo diferente. Y los proyectos inmobiliarios, inclusive de ustedes, tienen cosas diferentes. El Terrón es un chiche. Y creo que hasta debe ser un gustito. Sí, Estancia Q2 también es muy es diferente, pero bueno, porque tenemos también el criterio de que nosotros hacemos las inversiones no solo para ganar dinero, porque nosotros sabemos que si hacemos bien las cosas, con buen gusto, con calidad, vamos a ganar dinero. Y de paso hacemos algo que realmente trasciende. Y cuando trasciende te permite hacer nuevos proyectos. Claro. Y Q2 fue, te diría, el comienzo de nuestro desarrollo inmobiliario. Y hicimos un bulevar en el centro del proyecto que podríamos haber construido 2 lotes de un lado y de otro del bulevar y hubiéramos podido poner a lo mejor 100 lotes más. Claro. Pero no, decidimos hacer un bulevar con un espacio verde de 40 metros de ancho, que por supuesto pusimos una forestación muy atractiva, con árboles como los liquidámbar, en fin, los robles que tienen un color muy lindo en esta época. Sí. Y bueno, y eso le da jerarquía a los proyectos y permite que la gente te empiece a seguir en los otros proyectos que vas haciendo. Eso nos pasó en el Terrón, cuando lanzamos el Terrón, la gente, bueno, nos siguió y después cuando hicimos Nuevo Malagueño, la gente fue también, apenas empezamos a invertir en Nuevo Malagueño. Y bueno, creo que el hecho de trabajar de esta forma te va permitiendo tener cierto éxito y continuar en el mercado. Y las adversidades que te produce este país y la economía argentina, bueno, las sorteamos con estas estrategias. Y Manuel, ¿cómo se te ocurrió AutoCity? O cuando se te ocurrió AutoCity, dijiste, che, me voy a ir a este lugar, donde no había
nada. Y el barrio colindante, no muy prometedor. ¿Alguien te dijo, enloqueciste totalmente, Manuel? No, ahí tengo una historia que me dio ciertas agallas y fuerzas para hacerlo, porque cuando nosotros arrancamos en Humberto Primo. Claro. Ahí le alquilamos un local a la familia Feijin, que era concesionario Ford en ese momento, que estaba en Humberto Primo. Y al frente de Feijin estaba Vespasiani, don Domingo Vespasiani. Y nosotros le alquilamos a Feijin un local que estaba antes, unos metros antes, una esquina. ¿Que ha sido un local de qué tamaño? Un local razonablemente grande, tenía un salón de ventas bueno, era un salón para venta de autos, había sido construido para vender autos, pero para un tamaño de 30 autos mensuales, 35 autos mensuales. Con AutoCity, ¿cuántos autos mensuales hoy mueve? Bueno, vendemos un poco más de 1000. Un montón. Sí. Pero bueno, son 6 marcas, tenemos Río Cuarto, tenemos San Luis. De 30.000. Un Bueno, recorrido has tenido, fue Manuel, ¿no? una época en donde el mercado también no te daba para mucho más. Claro. Nosotros nos conformamos con esos 30, 35 autos que se vendían. Y ahí nosotros alquilamos eso, y cuando yo fui a querer renovar el contrato, don Ezequiel Feijin me dijo, no, le dice, en este país yo no sé lo que pasa en 6 meses, yo no puedo alquilarle el local cuando todavía falta un año y pico para que se venza. Le digo, pero es que si usted no me alquila, yo tengo que buscar otra alternativa, Claro. porque no puedo estar dependiendo de que usted a último momento me alquile o no me alquile. Así que bueno, ahí con Peugeot en ese momento había un concesionario que era Core Green, que vendía un terreno en la avenida Colón y Sagrada Familia. En la esquina clásica que estuviste muchos años. Claro, y en esa esquina, bueno, él había construido un galpón que estaba a medio construir, pero que estaba, y nosotros compramos esa esquina. Peugeot nos ayudó, Bien. porque él quería empujarnos a nosotros, y bueno, ahí construimos el local de Tagle en Colón y Sagrada Familia, que fue un local que fue realmente disruptivo, pues fue un local de hierro con mucho vidrio, fue en una esquina que generó mucho impacto en su momento. Y bueno, y cuando fui a visitarlo un día a don Vespasiani, le digo, don Domingo, me voy de acá. ¿Cómo te vas de acá? Sí, me voy a Colón y Sagrada Familia. ¿Y dónde es eso? Claro, era lejos, es verdad. Es cuando usted va por Colón y dobla para el Cerro de la Rosa, tiene que pasar un vado. ¿Eso fue en el año? Eso fue en el año 81. Lo cual Urca no existía, por ejemplo. Existía, pero muy precariamente. Existían ¿Costanera? casas medias así con mucho jardín, etcétera. Pero sí, existía el vado, que cuando llovía mucho no se podía pasar. Y después construyeron el puente de Sagrada Familia. Claro. Y bueno, y me dice, ¿a dónde? Allá donde dobla usted para el Cerro de la Rosa. ¿Allá te vas? Sí, me voy allá. Vos estás loco. Claro. El negocio del auto está en Humberto Primo. Pero le digo, mire que quien compra un auto, tiene auto normalmente y no le cuesta mucho hacer unos 1 o 2 kilómetros más e ir a buscar el servicio y el precio que le da algún concesionario que está un poquito más lejos. No, me dice, es un error. Bueno, la verdad que me corrió un frío por la espalda. Claro, porque encima un tipo que sabía, ¿no? Que te estaba un dando tipo el que se consejo. había hecho también de forma muy espontánea, con sus condiciones naturales, era inteligente. Ajá. Y era un buen comerciante. Así que bueno, pero la verdad que cuando fuimos allá tuvimos éxito por ir a un lugar más descampado, sin problemas de estacionamiento. Claro. La gente, como dicen los americanos, no parking, no business. Y si no hay estacionamiento, no hay negocio. Uh-huh. Por eso cada vez que vas a un súper o a un supermercado o a una shopping en Estados Unidos, siempre hay un gran estacionamiento. Sí, claro. Bueno, Y antes de y ahí abrir. tuvimos éxito, y bueno, y en un momento tomamos, después de Renault, Peugeot, tomamos Renault en el mismo lugar, porque mi padre había sido Renault y Renault nos buscó para que fuéramos Renault. Entonces dejamos Peugeot y fuimos Renault, y después tomamos Fiat y tomamos Peugeot en las esquinas de Colón y Sagrada Claro, Familia me acuerdo. también. Pero el día antes de abrir, ¿Eh? allá lejos, con un referente en la industria como Vespasiani que te dice, estás loco. ¿Pudiste dormir? El día previo, antes de ponerle
el prender la luz? ¿Porque era todo incertidumbre o no? Sí, pero bueno, yo no te puedo decir que yo corrí un gran miedo, un gran susto. Estaba preocupado. En ese momento llevaba a los chicos al colegio y a las 8 de la mañana ya estaba teniendo reuniones con los vendedores y Ajá. yo manejé muy personalmente la empresa en esa época, éramos una empresa chica. Así que bueno, así que me tuve cierta confianza y dije, bueno, esto va a funcionar, Ujú. debería funcionar, porque los que funcionamos no son los lugares y los locales solamente, sino nosotros. Y bueno, por supuesto que tuve algunas zozobras cuando vinieron las crisis económicas en Argentina, como te dije, la Claro. hiperinflación y después la crisis del 2001. Tuvimos que renegociar algunas deudas con las terminales, pero lo hicimos con toda seriedad, poniendo todo sobre la mesa, no escondimos nunca nada, en el sentido de darles garantía para seguir adelante. Teníamos muy buena imagen con las fábricas y bueno, yo creo que quienes se hacen los vivos a veces cuando tienen algún problema financiero o un problema económico, al final pierden. La importancia de la buena marca y Y la la importancia credibilidad de la es, palabra, de la claro. corrección, todo eso este, es algo que no falla. Digamos, siempre vos decís, este tipo, en los momentos difíciles es cuando se conoce a la gente. En los Claro. momentos fáciles todos son serios, pero en los momentos difíciles es cuando la gente se conoce si son o no son correctos. Y bueno, y esto también ayudó a que nosotros nos fuéramos consolidando en el mercado. Y eso pasa que es algo que los que te vemos de afuera tenés muy marcado esa coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, independientemente del momento o para qué lado sopla el viento. Por lo menos por lo que yo te he escuchado siempre consistente, con las mismas ideas que te inculcó tu padre respecto a la libertad, en los momentos que por ahí era más complicado, cuando estaba el gobierno anterior, Manuel insistía y remarcaba que ese era el camino a seguir. Y, Bueno, sí, y eso tiene que ver con esa, la palabra, yo inquebrantable, digamos. Yo creo que las convicciones son también parte del éxito. Y en ese caso yo tenía convicciones muy firmes. Cuando asumí la presidencia después de Horacio Parga también luchó contra el kirchnerismo en su momento, pero yo fui un poquito más ostensible, Mm. fui más, no te digo firme, porque él también fue firme, pero fui quizás más osado, y bueno, arriesgaba inclusive la situación de las empresas Claro, nuestras. sí, hay Pero yo que... sabía que, como lo dije el otro día en la bolsa, yo sabía que si nosotros perdíamos esta batalla de erradicar el populismo, la demagogia, éramos Venezuela. Y los Kirchner nos llevaban a Venezuela. Y no nos pudieron llevar a Venezuela porque Argentina tiene su riqueza en el sector agropecuario. Y tiene a su vez un sector energético muy fuerte, que ese está concentrado como Venezuela en una empresa del Estado, que es Ujú. YPF y allá PDVSA. Pero el sector agropecuario nuestro es Claro, es muy privado. poderoso Bien. y son miles y miles de productores que no se los puede doblegar. Ujú. Entonces los Kirchner quisieron doblegarlos con la circular 125 Sí, correcto. y bueno, y ahí reaccionó el campo y bueno, ahí tuvieron que rebobinar, ¿viste? Y ahí estuvo Martín Lustó de ministro de Economía, que De se acuerdo. equivocó de punta a punta. Pero bueno, yo te diría que luchamos para que el país fuera liberal, libre mercado, que el sector privado se desarrollara. Si nos hubieran escuchado y si hubiera hecho lo que se está haciendo ahora, hace 15 años, hoy Argentina sería una potencia mundial. Porque cuando Argentina fue liberal desde el año 1860, 70, en la generación del 80, que fueron muy liberales, y después siguió hasta el año 46, que el gobierno de Perón decide nacionalizar el Banco Central para poder utilizar la emisión de moneda para expandir la base monetaria y aumentar el gasto público. Y con eso cautivar las voluntades electorales, que las cautivó, Ujú. pero destruyó el país. Sos un Este, apasionado de la economía, ¿no? Sí, ¿eh? sos apasionado de la economía. Bueno, es Sí, que creo que la economía es lo que hacemos todos los días, ¿no claro. es cierto? La economía, el libre mercado, es la actitud que tenés vos, que tengo yo, De cuando sale a hacer. la calle y decide comprar o no comprar algo. Ujú. Y bueno, y nosotros luchamos para tener una economía estable, una economía que, además de que la estabilidad permite que los precios bajen, porque cuando hay inflación, las empresas se cubren aumentando los precios. Y muchos nos tildan
de perversos a los empresarios porque subimos los precios y a veces más de lo que podríamos subirlos, pero cuando vos estás en un proceso inflacionario importante y no sabes a qué precio vas a reponer, eh, te querés cubrir un poco de eso y subís un poco más. Entonces, bueno, cuando viene la estabilidad, los empresarios aplacan esas iniciativas o esas necesidades de aumentar los precios. Y después, te digo que el hecho de lograr la estabilidad monetaria te genera una cosa que es fantástica, que es el crédito. Todos los países que lograron la estabilidad monetaria no quisieron salir nunca más de eso, porque el nivel de progreso que genera en la sociedad, el consumo que genera el crédito en las viviendas, en los autos, las heladeras, los televisores, etcétera, permite que la gente de bajos recursos acceda a productos que no puede acceder de contado. Y este empresario perverso, ¿cuántos empleados tiene ya? ¿Cuántos son Nosotros somos 1.500. Bueno, mirá, tenemos negocios inmobiliarios, tenemos las 6 concesionarias de autos que absorben bastante gente. En Córdoba las concesionarias tienen un plantel de 750 empleados. En mucha gente, Manuel. Y ¿no? Con las concesionarias de Río Cuarto, Villa María y San Luis tenemos otros 500 empleados más, así que es 450. Tenemos 1.200 empleados en autos. ¿Te imaginabas vos ese Manuel de local de 30 autos hoy teniendo 1.500 empleados, vendiendo 1.000 autos por mes? Siempre tuve la precaución. Mi padre no quería que me fuera, y siempre tenía terror a que me fundiera, a que bueno, que tuviera realmente un traspiés y que no pudiera sobrevivir. Mira, ¿no? Y yo le dije, mira, yo creo que si yo no intento esto, me voy a sentir en cierto modo que no cumplo con algún anhelo, con alguna fuerza interior que tengo de hacer algo de manera propia. Y por eso yo tengo ahora mis hijos y yo les he delegado el funcionamiento de las empresas, porque lo peor que puede hacer un padre es competir con los hijos en el manejo de las empresas. Y mientras vos lográs que tus hijos tomen las decisiones, por supuesto, que se hayan preparado, que se hayan estudiado y que sean capaces. Si vos tenés un hijo que a lo mejor no tiene pasta para una empresa, bueno, hay que ponerle un gerente al lado. Pero en este caso mis hijos no, tienen cualidades y yo los he dejado que se desarrollen y tienen participación en las empresas, con lo cual ellos se sienten un poco dueños también. Entonces, bueno, esto es lo que permite que la empresa con mis hijos haya crecido, te diría, mucho más de lo que creció conmigo solo. Estaría orgulloso el viejo en este momento si te ve, ¿no? Qué lindo. Sí, lo que creo que funcionó, no te puedo decir si va a seguir funcionando toda la vida, porque las empresas familiares tienen sus conflictos a veces. Nosotros no tenemos conflictos, pero bueno, porque se han dividido las cosas. Yo he dividido un hijo en una cosa, lo he dividido. Ellos decidieron, vos quedate acá, yo me voy allá, y bueno. Y entonces yo convalidé todo eso y estoy atrás. Voy todos los días a mi escritorio, pero ya no manejo la empresa, la manejan ellos, y tanto inmobiliariamente como el negocio de los autos, ¿no? Manuel, sos inquieto. Para cerrar, ¿cuál es la zona de promesa esa que tiene Manuel, que a pesar de que ha hecho mucho en muchos ámbitos, que ha sido es un tipo exitoso, lo inspira a seguir incansablemente, a seguir adelante? ¿Qué hay ahí? Hay muchas personas que tienen el impulso de construir, de generar riqueza. Cuando vos te sentís con ciertas condiciones para eso, indudablemente que no podés renunciar a eso, pero no porque lo sientas como un deber. Quien hace algo por deber, obviamente que no va a cumplir bien con los objetivos. Lo que vos hacés lo tenés que hacer realmente por vocación, por entusiasmo, por pasión. Y cuando vos tenés entusiasmo, pasión por las cosas que haces, como yo tuve por el golf, cuando fui presidente del Córdoba Golf Club durante 22 años, reformé el Córdoba Golf de manera muy importante. Es decir, viajé bastante a jugar golf en el exterior, estuve en Escocia, en Inglaterra, Estados Unidos. Entonces vi cómo hacían las cosas allá, porque nosotros, esos países realmente nos llevan siglos de diferencia en muchas cosas. Y bueno, y traje ese espíritu al Córdoba Golf y logré que el Córdoba Golf,
en su momento tenía una gran diferencia con las canchas y los clubes de Buenos Aires. Cuando yo iba a jugar, cuando era chico, yo admiraba los clubes de Buenos Aires, las canchas de Buenos Aires, y cuando venía a la cancha de Córdoba decía, ¿cuánto nos falta a Está nosotros? para más. Y cuando terminé un poco el proceso, la cancha del Córdoba Golf Club fue una de las 5 canchas mejores del país. Wow. Y eso también se hizo con profesionalizar la gestión, consultar con especialistas, traer gente de Buenos Aires, traer gente del exterior que nos ayudara a redefinir el diseño un poco de la cancha, la forestación, el tipo del pasto que hay que tener en los greens y en los fairways, que es las 2 partes que componen una cancha de golf. Y bueno, cambiamos todo eso. Todo eso fue un proceso lento, por supuesto, porque en Argentina nunca hemos tenido la posibilidad de tener crédito. En Estados Unidos, vos querés hacer una reforma en un club de golf, vas a un banco, pedís un crédito y te dan un crédito a 15, 20 años. Y entonces podés hacer un club nuevo. Mucho más mérito. Y Mucho bueno, más mérito el y tuyo. nosotros tenemos que Sí. hacerlo sobre la base de pedir colaboraciones a los socios, a los Se nota amigos, que sos etc. un apasionado, detallista y enamorado de las cosas que Tuve haces. una mujer que me apoyó siempre y confió en mí, eso también es muy valioso. Y como sabemos que también sos un enamorado de Argentina y un apasionado porque dejar un país mejor que el que te encontraste, te dejamos un regalo para que pongas ahí en la... Bueno, no me hace falta, no quiero que... Perdón. En la... Parece, Para la oficina de Manuel. mira qué bueno. La bandera argentina hecha con, como con unas sogas. Así es, muy bonito. Bueno, muy bueno. Muy bien. Muchas Bueno, Manuel, gracias. muchas gracias por acompañarnos. La verdad que ha Gracias. sido un enorme gusto tenerte acá y a seguir haciendo. Yo creo que Bueno, yo tenemos creo, Manuel para yo ya rato. no tengo mucho para hacer, ya ahora estoy tratando de cumplir un rol en la bolsa, que el país no se descarrile, que los empresarios argentinos sean liberales, que los empresarios argentinos acepten la apertura económica y no que sigan pretendiendo estar protegidos, estar subsidiados. No todos están en esa situación, pero algunos todavía. Y esta lucha la vamos a seguir librando desde la bolsa, porque creo que el país, cuando consolide este proceso que estamos viviendo, va a ser de nuevo una potencia mundial. Argentina fue el país más rico del mundo, como Sí. dijo Milei. Tu impronta está en todos lados, en Bueno. los 1.500 empleados, en los que te escuchamos, en los que te vemos, y ahora tenemos 5 Tagle para abajo, así que imagínate la suerte que tenemos Sí, lo que ellos son los más que estamos tranquilos acá. en las cuestiones políticas, pero trabajan bien, son responsables. Bueno, ok. Bueno, muchas gracias, Manuel, de vuelta. Gracias, Nico. Un Ha sido un gusto gusto. de estar contigo. Gracias.